El siguiente programa es un espacio de producción externa a Radio Origen 106.9 FM y las opiniones vertidas son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Bienvenidos y bienvenidas a Relato de Origen, relatos históricos para no olvidar. Conduce Ricardo Fernández. Que se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre construyendo para siempre su libertad. Que se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre construyendo para siempre su libertad. Muy buenos días, amigos de Radio Origen, la radio de Isla de Maipo, esta radio comunitaria, radio que ha transmitido programas de todas las partes de nuestra querida comuna. Hemos estado transmitiendo este programa que se llama Relato de Origen, que damos comienzo a una nueva versión el día de hoy. Comenzamos en esta oportunidad con nuestro capítulo número 4. Este capítulo lo dedicamos a lo que fue la vida en dictadura y cómo ésta afectó al campo. Dictadura y el campo. Vamos a contar vivencias de algunas personas que estuvieron enfrentadas al peligro, a la muerte y que lamentablemente sufrieron las peores consecuencias de la terrible dictadura que se vivió en este país entre el año 73 y el año 1989 para ser precisos. Ocurrieron hechos gravísimos, hechos que fueron en la historia, que fueron quedando como la parte oscura de nuestro país. Recientemente se ha hecho justicia en muchos casos donde fueron condenados militares y también carabineros, incluso algunos civiles en pocos casos, respecto de su complicidad y de su actuar en la dictadura y en lo que fue la ejecución y muerte de muchos campesinos y muchas personas del mundo del trabajo y del mundo político en nuestro país. Y vamos a comenzar con este punto, con este relato de gente que vivió en la cercanía de esta provincia, que en su tiempo fue también un departamento antes del cambio constitucional. Y hay que recordar que el campo en todo Chile, el desierto, la pampa, fueron lugares donde las personas fueron extraídas de sus hogares y luego llevadas a centros de detención donde, si no fueron torturadas hasta la muerte, fueron fusilados después en algún lugar. Vamos a comenzar entonces leyendo este relato porque nos relaciona con un punto de la vida de nuestro campo de la región metropolitana. Recordemos que en Paine, en Buin, en Isla de Maipo, en Talagante, ocurrieron hechos tremendos y no estuvieron exentos del asesinato y de la muerte. Vamos con este relato. Dice: según declaró también el detenido, Alejandro del Carmen Bustos González, cerca de las 3 de la madrugada del 18 de septiembre, un carabinero llegó a pasar lista al calabozo y lo sacó hacia el patio. Le ordenó que se vistiera, lo dejó un instante ahí y partió hacia el calabozo. Bustos observó varios vehículos de civiles estacionados, siempre desde el patio, y al acercarme al pasillo, decía él, a través de una ventana, nuevamente pude observar a las personas de civiles. Me refiero a Francisco Luxioro, Claudio Oregón, Antonio Carrasco, Luis Mondaca, Segundo Suazo, Miguel González, Cristian Cast, Patricio Mesa, Tito Carrasco, Mario Tagle, Jorge Nazar y Ruperto Jara. Minutos más tarde, él, junto a Carlos Chávez, Orlando Peleira, Luis Ramírez y Raúl Lazo, fueron subidos por carabineros a un vehículo de civiles. No les pusieron capucha. La comitiva tomó un camino que reconoció como la carretera norte-sur. Luego enfilaron hacia el poniente, hasta un campo.
Camino de tierra sinuoso, todos en silencio y el zumbido de los motores. Los bajaron alineados en medio de un escampado, focos de vehículos alumbrándolos de medio lado. Al frente un pelotón de civiles y carabineros. Y el horror a la muerte en ciernes. A su costado derecho, 10 metros más abajo, un remolino negro y espumoso de agua, esperando que cayeran en él estas personas. «Levanten las manos», nos dijo el sargento Reyes. «Lo hicimos y miré hacia arriba, al cerro», declara la persona. «Puta, ¿dónde estamos? Dios mío santo, virgencita linda», me dije. Y veo que va subiendo una imagen de la Virgen arriba de una nube, dijo con lágrimas Bustos. Cuando sonó el estruendo, una bala le dio en el brazo y un chorro de sangre se le estrelló en la cara. Era de Orlando Pereira y su compañero de muerte. Algunos cayeron heridos, otros gritando de dolor y miedo. Con un yagatán a uno de ellos, aún vivo, le sacaron los ojos y le cortaron la lengua. Cuando el trabajo estuvo listo, lo empujaron por el despeñadero hacia el canal y rodó junto al resto del cuerpo y del grupo. Adentro del agua, mientras daba vueltas en el remolino, sintió un brazo que lo tomaba del cuello. Era Orlando Pereira. Me rogó que lo ayudara, así que lo monté al hombro y nadé. Salimos juntos al otro lado. Pereira tenía algunos impactos de bala en el pecho y cerca de él. Me dijo que estaba muerto y que le cuidara a su señora y a su hijo. Me pasó su chomba entera perforada y murió. Estas son declaraciones que se dieron en el caso de la caravana de Paine, que fue lugar del asesinato, fusilamiento de campesinos que trabajaban en Paine, y muchos de ellos eran parte del fundo del cual era dueño Christian Cast y la familia Cast. Familia que tiene también, entre muchas cosas, una industria de cecinas y un fundo enorme en ese sector de Paine. Finalmente se hizo la condena a varios militares por el asesinato de campesinos de Paine, e incluso se intentó enjuiciar a Christian Cast, el cual nunca reconoció responsabilidad en entregar el terreno y ser parte del reconocimiento y asesinato de los campesinos. Ahora vamos a ver un video de un documental que hizo Piensa Prensa, en el cual se entrevistó directamente a uno de los campesinos que estuvieron involucrados y que sobrevivió, felizmente, a esta masacre en Paine. Los pusieron por aquella parte, pusieron las camionetas con las luces prendidas, y de aquí se paró el furgón, nos bajaron por detrás de nosotros y los hicieron levantar las manos en alto a los 5 y los fusilaron, los metieron balas ahí. ¿Y en qué lugar exacto fueron donde los pusieron físicamente, donde le pegaron los tiros? Bueno, donde pegaron los tiros fue aquí en el brazo y otro en la pierna. Aquí nosotros nos sacaron la ropa, lo habían cortado el pelo antes, y aquí está en la parte donde nosotros caímos. Aquí está la parte donde ¿Cuántas personas venían? 5. 5. 5 personas que fuimos fusilados. Ya. Pero eran como 28 personas ellos. Ah, y los soldados. Claro, ¿Eran soldados o carabineros? Eran carabineros y civiles, carabineros. ¿Los civiles eran campesinos? O... Los civiles no, gente. Bueno, algunos eran campesinos, eran camioneros, gente que trabajaba en camiones, puros gallos de pata, Pancho Luzoro, el Christian Cap. Todas esas personas así ricos que tenían camiones y eso andaban todas las matanzas. Ya, y el lugar donde ustedes estaban aquí puestos. Aquí los pusieron nosotros. Aquí fue donde caímos en estas partes, todo el puesto, y nunca se han borrado todo esto. Ya. Claro, aquí esta parte fue donde los fusilaron nosotros. Y después cuando ellos pensaron que ustedes estaban muertos... Los botaron aquí al río, que esa parte del río ahí. Ya. Los arrastraron para allá y los tiraron. ¿Podemos ir? Sí. Me pescaron a mí y me tiraron a la orilla del río. Aquí, en esta parte, fue donde aquí ellos, botados al lado. Y ahí empecé a ver cómo a las personas les metían balas. Y empezaron a cortarle ahí, le sacaron los ojos, la lengua. ¿Le sacaron los ojos y la lengua? Sí.
Nos mutilaron totalmente para que no quedáramos vivos. Pero A mí, gracias a Dios, como me tiraron a la orilla, quedé en la orilla. Así es como vemos este testimonio directo de una de las personas sobrevivientes en esta masacre que se dio en Paine, a campesinos de Paine. Él cuenta cómo en el lugar preciso de los hechos él pudo sobrevivir a este punto por una suerte prácticamente divina. Cómo a pesar de ser herido pudo escapar, puesto que los arrojaron al canal, al río que estaba por ahí. Hechos que se repitieron en muchos lugares de Chile. Arrojaron cuerpos al río Mapocho, arrojaron cuerpos al río Maipo, al río Maule, al río Biobío también. Y bueno, en el norte los escondían en la tierra, los enterraban. Acá también los quisieron enterrar, y en el patio 29 los enterraron en cerros, los enterraron en el Cerro Chena. También los quisieron hacer desaparecer, dinamitándolos, enterrándolos en el bosque y luego disolviéndolos o quemándolos, como fue en Colonia Dignidad. Así que es una realidad tremenda que es importante tener presente, sobre todo en estos tiempos donde mucha gente niega estas grandes tragedias, estos horrores cometidos por las mismas personas que hicieron el golpe de Estado del año 73. Ninguna crisis política podría justificar estos horrores. Continuamos entonces, vamos a escuchar esta canción, una canción que hemos extraído de un cassette que en los tiempos antiguos, en los 80 sonaba por aquí y por allá en la dictadura, como música prohibida prácticamente, una canción de un exiliado sobre Chile y su vivencia en el exilio. Esta canción la hemos llamado Chile en el exilio y dice así. A 10 años de mí, rastro de veinteañero, a 10 años de haber puesto fuego a la patria, vengo en pos de tu cerro, que en mi memoria tiembla, vengo en pos de tu valle, en mi olfato grabado, a compartir tus vinos. Chile. Aquí estoy, como ves, un tanto desgreñado y un poco más anciano de lo que yo pensaba, con hijos que no hablan tu lenguaje de barro y una mujer hermosa a quien de ti le he hablado. Aquí estoy, viejo amigo. Me acerco y no sé bien si acaso haré las paces con ese miedo en mí que de ti me separa. Desnuda como mi alma quedó tu alma, y vi tu falsa risa y vi tus dos verdades, doble filo de daga. Sin embargo, no he venido a criticarte ni a darte una lección de valentía futura. Yo vengo simplemente porque tú eres mi casa, a tu sombra me duermo, en tu luz me solazo y tu pan me alimenta. Perdona si este amor te llega de imprevisto, hijo soy de tu sol y aunque hace tiempo no me has visto, algunas de tus gentes en mi mesa han comido y alguno de mis cantos en tus calles se ha oído, voz de un desconocido.
sentarme a tu ventana y contemplar el mar con su feroz latido. Verter quiero mi voz en la voz de tu pueblo, para que nunca olvides la historia que he vivido, inseparablemente tuya. Chile, 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 Chile. Está sintonizando Relato de Origen. Continuamos entonces en esta transmisión del capítulo número 4 de Relato de Origen, donde estamos hablando de la dictadura y la vida en el campo, en estos 17 años de dictadura militar acá en Chile. Hemos contado lo que fue esta caravana de Paine, donde está involucrada la familia Kast, no ejecutando a las personas directamente, pero sí facilitando el espacio y la logística necesaria para poder identificar y asesinar personas ese fatídico mes. Ahora vamos a presentar un video de realización de nosotros con nuestro equipo, así como otros que hemos presentado antes. Este video trata de un punto muy especial porque nos acercamos más a nuestra comuna Isla de Maipo. Esto ocurrió en Naltagua. En el puente de Naltagua, fueron fusilados y asesinados un par de personas y hemos querido rendir homenaje a ellos mostrando imágenes de su memorial al costado del puente de Naltagua. Y por supuesto también vamos a leer algo al respecto para poder contextualizar e interiorizarnos un poco más. El titular del primer juzgado de Talagante, Moisés Pino, realizará el día 14 de septiembre la reconstitución de escena de un fusilamiento ocurrido hace 31 años, en la misma fecha. Esto era parte de una noticia en la cual se daba a conocer que después de 31 años se hizo la reconstitución de escena del fusilamiento de habitantes de Isla de Maipo en el puente de Naltagua. Se trata del crimen cometido por carabineros de la tenencia de Isla de Maipo en contra de dos campesinos de la misma zona, a saber, Guillermo Bustamante y Juan de Dios Salinas. Los uniformados también estuvieron vinculados en las muertes de otras personas que fueron encontradas años más tarde en los hornos de Lonquén, gracias al trabajo del exministro Adolfo Bañados, cuyo hallazgo derivó en las remociones de cuerpos a nivel nacional, llamado retiro de televisores. La diligencia se realizó en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos, es decir, el puente de Naltagua, lugar donde se les disparó a estos campesinos y luego fueron lanzados a las caudalosas aguas del río Maipo, tras lo cual su destino es hasta hoy desconocido. Figuran como detenidos desaparecidos en el informe Rettig.
En el lugar no solo estará el magistrado, no solo estuvo el magistrado, su actuario, el secretario y del tribunal y los exuniformados, sino también que estuvieron presentes las víctimas, por lo que constituyó un hecho de características muy particulares, tomando en consideración que se realizó en la misma fecha de acaecidas las muertes. Vale decir que el encargado de dar la orden para matar fue Lautaro Castro, quien era teniente en ese momento del retén de carabineros, y por supuesto fue un vecino que ordenó a matar a sus otros vecinos de la isla. Hemos visto este video del memorial de los vecinos de Isla de Maipo que fueron asesinados, fusilados en el puente de Naltagua. Hablamos de Juan de Dios Salinas y Guillermo Bustamante. Cuando fuimos al lugar a grabar, nos encontramos con un espacio de silencio solemne por una parte, pero también de mucho aire, mucho viento, porque en primavera el viento viene fuerte desde el poniente y pasa por estos acantilados pequeños que hay alrededor del puente de Naltagua y al costado del río Maipo. Y este viento permanente, fuerte, golpeaba el memorial, haciendo de él una especie de caja de resonancia donde cada sonido que pasaba entre las cruces y el monolito hacía su propio canto. Este lugar es especial porque está al costado del puente viejo, puente que ya no se usa para el tránsito vehicular. Y cuando estábamos en el lugar, se nos acercó un caballero, una persona que era mayor de edad, ya tenía 80 años según nos dijo, y al ver que estábamos grabando y tomando fotos, nos comentó su experiencia, porque él nos dijo que estaba en el lugar cuando pasaron los hechos. Según lo que comentó el caballero, que no quiso salir en video, él estuvo escondido tras los matorrales y bueno, era mucho más joven en esa época, era adolescente y se dio cuenta de lo que estaba pasando y vio cuando fusilaron a las personas y las tiraron amarradas, dijo, con alambres creo que mencionó, y las tiraron al río. Y la intención de tirar a la gente al río, como se hizo en muchas partes de nuestro país, era para que el río se llevara los cuerpos y nunca se pudiera o determinar quién los asesinó o pudieran desaparecer. Esa obsesión que tenía la milicia y la derecha de nuestro país, derecha que fue cómplice de la dictadura y del asesinato de miles de personas, es de hacer desaparecer la memoria, de hacer perder la memoria, de desaparecer los recuerdos, los cuerpos, desaparecer el cuerpo del delito, del crimen que se cometió desde el 73 en adelante. Sin embargo, esa obsesión, ese fetiche por la pérdida de la memoria es algo que no resultó. Porque, como decimos en el video, el viento del lugar, a pesar de que el río se llevó los cuerpos, el viento nunca se pudo llevar los nombres de la gente. Bueno, luego de este espacio de recogimiento nos damos también el momento para poder escuchar otra canción. Esta canción tiene música folclórica de nuestra tierra, tiene esta fuerza del folclore de Chile, pero es parte de una cantata por los detenidos desaparecidos. Y esta es la canción que habla del río Mapocho, justamente, del cual hemos hablado en capítulos anteriores de este programa. Así que escuchemos a esta cantata de los detenidos desaparecidos, la canción del río Mapocho. Santiago, ciudad perdida entre la niebla, un cerro padre, un cerro hijo, un río madre. Este Mapocho, sangre de Chile, besa las orillas de la noche y la ciudad se vuelve fiera entre su cauce. En tus riberas murió Joan Alsina, padre de los humildes, poeta de la esperanza pobladora. De tus puentes cayeron como lluvia tantos muertos. En Tropezón
Los pobres cobijan bajo tierra a sus hermanos. En el Montijo les guardan sus sueños de justicia. Y más allá, los muertos se van a navegar. A navegar, a navegar. A navegar sin fin. A navegar. Sintonizando Relato de Origen. Esa abrirá las grandes alamedas por donde pase el hombre construyendo para siempre su libertad. Buenas tardes nuevamente. Volvemos de esta canción, de esta maravillosa canción de la cantata de detenidos desaparecidos. Canción El Mapocho. Ahora continuamos con la programación de hoy. Hoy estamos hablando sobre la dictadura militar, el golpe y cómo esto afectó al campo de nuestro Chile, de nuestro país. Al campo y nuestra provincia, hoy en día provincia, antes departamento. Vamos a hablar con Pedro Núñez. Él fue dirigente sindical, campesino, integrante del movimiento obrero campesino y también tuvo lamentablemente una dramática historia como preso político y parte también perseguida de nuestro país. Escuchamos a Pedro. Pedro, ¿nos escuchas? Sí, te escucho bien. Ya. Nosotros no te escuchamos muy bien. Esperamos un poquito. Háblanos de nuevo. Yo lo Ahí escucho está. muy bien a ustedes. Ya, ahí está sonando súper. Ya. Pedro, bueno, dime. decimos que tú eres cantautor, eres poeta, has escrito décimas para nuestros patriotas, también has escrito sobre la dictadura, sobre el futuro, sobre la juventud y has tenido una experiencia política súper larga. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre cómo fue ese año 73 y tus vivencias en ese momento? Bien, yo creo que es importante para los jóvenes que no vivieron eso y que solamente han escuchado hablar del golpe de Estado,
primero yo en ese tiempo era dirigente sindical campesino de un sindicato y una federación. Indudable que el golpe para todos los dirigentes obreros y campesinos y para los que eran dirigentes políticos. A mí, por ejemplo, estaba acá, en ese tiempo ya el fondo se había expropiado, estaba la reforma agraria, y me vinieron a buscar ese día a las 2 de la tarde al tiro. Entonces, felizmente, en ese minuto, yo me di cuenta y me arranqué. Y me escondí en unos desagües. La gente que es campesina sabe lo que es un desagüe, que es una sella honda profunda donde las filtraciones de agua se van por esa parte. Por supuesto, llenaron la sede donde hacíamos las reuniones del asentamiento y después allanaron mi casa. Me hicieron tira todas las cosas. Supuestamente yo tenía armas, supuestamente. Así que hicieron tira la cocina a gas, la rompieron buscando supuestamente armas entre medio. Sacos que habían con papas u otras cosas, también los rompían. Los colchones los hacían tira. Entonces no encontraron nada y se fueron. Entonces yo ahí me fui a los cerros. No quiero alargar mucho esto porque es una historia larga. Entonces estuve como 25 días en los cerros que no me tomaron al tiro. Pero no voy a entrar en ese detalle. Lo que quiero es aclararle, jóvenes y a la gente que no supo mucho de esto, es que primero, si bien es cierto, éramos dirigentes sindicales, pero éramos dirigentes legales. No era que estuviéramos fuera de la ley. Nosotros pertenecíamos a un sindicato y es más, esas leyes las creó Eduardo Frei Montalva, no las creó ni siquiera Allende. La ley 16625 de sindicalización campesina, donde nosotros formábamos los sindicatos, legalmente. No era que estuviéramos movilizándonos o haciendo alguna huelga fuera de la ley. Nunca lo hicimos así. Y cuando llegó la reforma agraria, también aclaro esto para los jóvenes y la gente. Esa era una ley de reforma agraria que hizo también Eduardo Frei Montalva, donde se unía la democracia cristiana con los radicales y la derecha, y nunca Allende pudo sacar ninguna ley. Ninguna. Así que si alguien cree que porque Allende estaba en el poder, había que por eso fue el culpable del golpe de Estado, no jóvenes, no fue así, para nada. Nosotros estábamos en sindicatos legales. La reforma agraria se hizo también en forma legal. Los fondos se expropiaban porque no estaban mal trabajados, porque tenían problemas con los trabajadores, y los trabajadores pedían que el fondo se expropiara, pero se expropiaban los fondos grandes, superiores a 80 hectáreas de riego básico. ¿Me entiendes? Pedro. ¿Perdón? Y bueno, según entiendo también, existía la normativa en que, bueno, no solo tierras que no fueran trabajadas o que estuvieran en calidad de ocio, sino que también empresas que estuviesen con problemas podían ser parte por lo que era la Constitución del año 25, podía hacerse parte la gente trabajadora y tomarla para poder hacerla emerger. Pero, ¿por qué te perseguían a ti específicamente? ¿Supiste alguna vez? Mira, sí, es que no era el problema conmigo tan solo. Aquí hay que entender lo siguiente, y hay que recorrer más atrás la historia, a lo mejor los voy a aburrir un poco. No se les olvide, en 1907, a los obreros del Salitre se les pagaba con fichas. Y ellos hicieron una movilización
para que no les pagaran más con ficha y les pagaran con dinero. Y eso fue lo que llevó a la matanza de la Escuela Santa María de Iquique. Ni siquiera pedían aumento de sueldo los trabajadores. ¿Me entiendes? Nosotros no estábamos haciendo nada que no estuviera dentro de la ley. Lo que tienen que entender es que los empresarios son los que manejan el poder en este país y todavía exactamente igual. Es lo mismo. Eso no ha cambiado. No ha cambiado. Si alguien cree que vive en una sociedad democrática, está equivocado. O creen que todo lo que la propaganda que tira los medios de comunicación, la televisión, la radio aquí en Chile, eso es porque ellos pagan y ellos dicen lo que nosotros escuchemos y veamos. Entonces, se da el golpe de Estado. Es más, quiero recordar otra cosa, amigo. No se le olvide que antes que Allende fuera presidente, mataron al general Schneider. Y esto no lo digo yo, revisen la historia. Estaba el gobierno de Frei. Y al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, porque no estuvo dispuesto a dar el golpe de Estado, lo mataron al general René Schneider Cheró. Revisen la historia. Sí, así entonces es. Ni siquiera estaba Allende y ya lo eliminaron. Y ahí entonces quiere el general Prat, que se matan después. Entonces, bueno, por lo tanto, aquí hay una historia que es larga de crímenes de la derecha cuando las cosas no están a favor de ellos. Esto es parte de la historia y por eso hay que conversarlo. Yo aquí lo que me interesa es que la gente entienda dónde vive, en qué país vive y quién maneja y dirige este país. Así de simple. Por lo tanto, ¿cuál era mi pecado? Mi pecado era haber formado sindicato y haber pedido que el fondo donde yo vivía se expropiara. La tierra para los campesinos para que la trabajaran. Ese era todo el cuento. Y no había más que eso. Pedro, y eso fue suficiente para que encarcelaran 2 años en los campos de concentración. Eso te quería consultar. Bueno, claramente no eras la única persona que fue perseguida. Hablábamos hace un rato atrás, estábamos mostrando un documento que hicimos sobre algunos fusilados acá en el puente de Naltagua. Sabemos que hubo gente secuestrada de Lonquén. Mostramos también la realidad en Paine, donde había ahí un involucramiento de la familia Kast. Pero cuéntanos tú un poco también sobre la vida del preso político, si pudiste conocer más gente, pudiste ver otras historias, y qué piensas de lo que se dice hoy sobre negar esta realidad y negar los hechos cruentos y horrendos que se produjeron durante la dictadura. Mira, frente a los campos de... Bueno, a mí me tomaron después, como 25 días después, tomé una micro Melipilla para viajar y yo no sabía lo que era el fascismo, todavía no entendía bien. Había escuchado hablar del fascismo, pero no entendía mucho todavía en esos años. Después con los años entendí bien lo que es el fascismo, porque nosotros tuvimos una dictadura fascista, no una dictadura militar. Lo podemos conversar después. Entonces, yo caigo detenido cerca de Melipilla. Yo iba para donde unos familiares, pero como allá estaban los cerros, andaba todo sucio. Entonces, había un bando militar que decía que yo era extremista y peligroso. Entonces, en ese tiempo era Melipilla para los jóvenes. Melipilla no era provincia, era un departamento. La estructura del país era distinta en ese tiempo. Por lo tanto, la única provincia que había acá era la provincia de Santiago, los otros eran departamentos. Entonces, en este caso, el departamento de Melipilla. Y bueno, me llevaron detenido. Anduve por muchas partes, pero voy a hablar, anduve por muchas partes, me anduvieron trayendo detenido, pero voy a hablar de los más grandes nomás. Me llevaron a Tejas Verdes. Fue el primer lugar donde llegué.
Llegué a Piezas Verdes, estaban recién construyendo el campo. Quiero explicarles que es en una cancha de fútbol antes. Y por esas cosas de la vida, nosotros en el campo habíamos tenido un encuentro de fútbol con unos pescadores y jugué yo en esa cancha. Yo siempre fui malo para el fútbol, pero jugué cuando tenía como 16 años ahí en ese lugar. Por lo tanto, había estado ahí, lo conocía. Y llegué preso ahí, y en ese tiempo estaba recién cerrándose la cancha con alambre y con todo lo que significa un campo de concentración, para no entrar en detalle y que no se me vaya el tiempo. Toda la gente que ha visto películas de los nazis, es exactamente, los campos de concentración aquí en Chile fueron exactamente creados igual, con torres con militares, con ametralladoras .30, con focos y todo eso, y alambre de púa. Es lo mismo, así que no es una copia de esto. Así como en las películas que uno ve el pianista, ese tipo claro, de... en las películas exactamente, aquí en Chile se hizo exactamente igual. Y claro, tenía que ser igual porque estaban asesorados por Colonia Dignidad, pues bueno, no se te olvida eso. Claro, Colonia Dignidad sabemos que fue cómplice en el ocultamiento de cuerpos y la tortura. Exactamente. Entonces, bueno, estuve ahí, me interrogaron muchísimo. Es lo que ha contado también toda la gente. Mucha corriente, muchos golpes, tenían unos barriles con agua, unos con agua y otros con agua con caca, ¿ya? Qué terrible. Y nos metían ahí, y cuando te estás ahí como ahogando te sacaban. Otras veces te mojaban entero y después te acostaban en una somier de wincha. Más de alguien debe conocerlo. Ese somier de wincha lo tienen ahora, o sea, no ese, pero una muestra ahí en donde está, en Matucana, creo que hay un asunto de donde muestran lo que las torturas, cómo el Museo de la Memoria. Exactamente, ahí hay una cama de esas de wincha. Claro. En eso a uno lo acostaban, te ponían una cuestión que te apretara la frente ahí, los brazos y las piernas. Generalmente te tiraban desnudo y te tiraban unos baldes de agua y ahí le aplicaban corriente al metal. Entonces, claro, uno perdía el conocimiento muchas veces ahí. Lo bueno es que yo estaba joven y aguanté firme todo eso. Muchas veces perdí el conocimiento y todo eso, pero bueno, yo hoy día no me complico la vida con eso. No es que esté de acuerdo, porque no, todo lo que habíamos hecho era seguir una legislación legal que existía en el país. No era que nosotros hubiéramos hecho asaltos, robos, estafas, a propósito de eso que está tan de moda aquí en Chile, ¿no? Y ni los tocan a los que tienen dinero. Entonces no habíamos hecho nada de eso, sino que nosotros todo lo que habíamos hecho estaba dentro de la ley. Entonces, bueno, a mí me tocó con otros prisioneros, aparte de estar muy golpeados y complicados. De hecho, a mí me dejaron un hueso de una costilla echada para adentro dentro de los golpes que me dieron. Y para cualquiera que haya estado alguna vez golpeado en las costillas y haya tenido un problema, sabe que eso duele hasta para respirar. Bueno, pero a nosotros nos ponían a trabajar con chuzo y pala para construir las letrinas, ¿ya? Que iban a ocupar nosotros mismos y otros prisioneros, porque no habían, estaban recién construyendo el campo. Así que a mí me tocaba trabajar en las letrinas, con todo lo golpeado, con todo lo complicado, y ahí no te podías hacer el lazo, tenías militares al lado, donde estaban golpeando sino trabajales. Entonces, bueno, ahí llegaron algunas casas que no eran casas prefabricadas, piezas exactamente, piezas prefabricadas, algunos containers. Empezaron a armar ahí el campo de concentración, les vuelvo a decir, porque era una cancha de fútbol, y lo único que hicieron fue cerrarlo. Ahora, lo que yo recuerdo como terrorífico ahí para todos, y mira lo que te voy a decir, pone atención, porque el ser humano cuando está en aprieto
e incluso pierde hasta casi la solidaridad. A la entrada del campo había un puente de tablones, que yo no sé si lo hayan hecho antes o lo hayan hecho construido hacía poco, pero cuando pasaba un vehículo por encima, sonaban los tablones. Y lo único que pasaba para adentro, donde estábamos prisioneros en una camioneta, en la noche, para buscar prisioneros, para llevarlos, para torturarlos, para interrogarlos. Entonces, mira lo que te voy a decir aquí es esto. Todos cruzábamos los dedos para que no fuéramos nosotros los que lo venían a buscar, sino que fueran a otros. Imagínate desear que ojalá vayan a buscar al otro, que es otro hombre como yo, que está tan asustado, torturado, y uno deseaba que ojalá fueran los otros y no le tocara a uno. Mira lo que llega el ser humano. Bueno, finalmente, Pedro, eso también es parte del quebrantamiento emocional y psicológico que pretenden con la tortura. Es tremendo, es terrible tu relato en este momento. Y yo quería preguntarte, Pedro, ¿cómo fue que saliste? Porque yo sé que estuviste en otro lugar también, pero ¿cómo fue que te soltaron? Estuve en el Estadio Chile. ¿Cómo pudiste salir de esos lugares? Buena pregunta. Mira, después que he estudiado metafísica, a la gente que sabe metafísica me va a entender, la muerte para los seres humanos llega cuando tiene que llegar, no antes ni después. A mí me iban a fusilar por si acaso, ¿eh? Pero no quiero hablar de esto en este minuto, quiero pasar. Bueno, me torturaron muchísimo en Tejas Verdes, después me mandaron a la cárcel de Melipilla. En la cárcel de Melipilla fui a descansar unos días y de repente agarraron una cantidad de campesinos de la comuna de San Pedro, 14, campesinos, y los llevaron a Tejas Verdes y me llevaron de vuelta a Tejas Verdes a mí también, y de ahí después nos trasladan en unos camiones frigoríficos de lo que era la pesquera Arauco antiguamente, y ahí para que la gente no nos viera los llevan metidos en esos camiones y nos llevaron a Santiago, al cuartel de General Baqueno a investigación. Y de ahí me llevaron al Estadio Chile. Ahí estuve bastante tiempo también en el Estadio Chile, conocí mucha gente ahí, una gran cantidad de gente. Quiero decir que ahí en Tejas Verdes, la segunda vez que estuve, ahí yo conocía a un chofer de apellido Fuenzalía, que era el chofer del diputado Matías Núñez. A ese lo mataron en tortura, ahí en Tejas Verdes, yo lo vi cuando le salía sangre de los oídos, de las narices, estaba muy mal. Te hablo de él porque yo lo conocí. Entonces, no lo conocí en el campo de concentración, sino que lo conocí antes. Entonces, cuando llegué ahí, y justo me metieron a la celda donde estaba él, y ahí estuve conversando, y él estaba ya muy grave, no era capaz de pararse, y lo sacaron, no sé si al segundo o tercer día que estaba yo, uno pierde la cuenta de los días cuando está en esas situaciones, y lo sacaron interrogatorio y después volvieron con él muerto. Entonces inventaron que los llegaban por el Yale, no sé a dónde, un estero por ahí, y se habían intentado fugar, y por eso tuvieron que dispararles. Pero entiendo que fueron varios otros más, pero entre ellos estaba el Andrés Fuenzalía, el chofer del diputado Matías Núñez. Entonces, bueno, volviendo al Estadio Chile, en el Estadio Chile también tuve bastante tiempo. Yo estuve prácticamente, si no me equivoco, prácticamente 2 años en recorriendo los campos de concentración. Ahí en el Estadio Chile fue interesante. No me torturaron tanto, me interrogaron, pero no golpes y eso, mucho menor que ¿cuánto se llama? Que Tejas Verdes. Ya. Pero ahí hicimos algún par de cosas interesantes, oye. A pesar del miedo, hicimos un día un minuto de silencio en el almuerzo. Nosotros vivíamos y dormíamos en el suelo
de la cancha del Estadio Chile, hoy día se llama Víctor Jara. Sí, ¿ya? porque ahí estuvo Víctor Jara también. Lo explico para los jóvenes. ¿Ah? ¿Perdón? Que ahí estuvo Víctor Jara también al principio de la dictadura. Sí, yo no sé cuánto, pero un par de semanas después yo llegué, me contaron que lo habían matado, incluso me mostraron el lugar donde lo habían matado y lo golpeaban, a Víctor Jara. Pero yo no lo vi porque yo llegué después. Y ahí nosotros subíamos a un segundo lugar donde no sé si antes era comedor o lo acondicionaron como comedor, y subíamos ahí. Y subimos a almorzar y habíamos conversado, hacer un minuto de silencio por el presidente Allende, que lo habían matado, y por todos los que hayan muerto hasta ese minuto. Fue interesante, oye, porque a pesar del miedo, fuimos capaces de hacerlo. Un compañero se mandó un discurso por la razón que estábamos, y después bajamos sin comer. Por supuesto que después tuvimos castigos, largos castigos. De hecho, nos suspendieron las visitas. En todo caso, nosotros no nos hacíamos muchos problemas porque te daban 5 minutos al mes para tener una visita. Y esa visita que te iba a ver a ti era una persona, en el caso mío, yo no sé si para todos los otros, no podía ver ni mi papá ni un hermano. Yo felizmente no tenía hermanos, pues si no habrían caído presos los pobres. Entonces podía ir mi mamá, mi hermana o mi señora, pero 5 minutos al mes y nada más. Y te ponían, para que se imagine la gente, como un mesón grande, ancho, donde tú estabas a un lado y el familiar al otro lado, para que conversaran en voz alta el tiempo que tenían que tener. No les permitían que estuvieran cerca para abrazar a alguien, no, eso no lo podíamos hacer. Entonces hicimos un homenaje, ese acto de homenaje a Salvador Allende. Pedro, ¿y hicimos cómo? Muchas cosas más, pero no te quiero aburrir con eso. No, sí, está, por supuesto, es un documento, en el fondo tu experiencia es una forma de mostrar también a la gente lo que pasaba en los recovecos, digamos, de las cárceles para presos políticos. Pero Pedro, cuéntanos cómo fue que terminó toda esta tortura, digámoslo así, de estar detenido y preso políticamente. ¿Y qué piensas tú, insisto en la pregunta, del negacionismo que vemos hoy día? Quiero contextualizarte un poco. Hace unos días atrás se hizo una protesta frente a La Moneda, donde un grupo de personas patriotas, según ellos patriotas, llamaban a matar directamente gente que fuera distinta a ellos, y llamaban a hacer golpes de Estado acá en el país nuevamente, frente a La Moneda, con total descaro y en pleno día. Incluso llegó a salir en un medio de comunicación, en el canal Chilevisión, parte de su discurso de odio. ¿Qué piensas tú de eso? Y cuéntanos también cómo fue que pudiste salir de esos lugares. Ya, mira, voy a tener en cuenta lo que me estabas planteando, pero antes te quería decir otra cosa. Ah, sí, cuéntanos nomás. En el Estadio Chile fue donde mejor se reflejó la solidaridad. Yo estuve ahí porque a uno lo hacían desaparecer y pasaba mucho tiempo sin saber, porque cuando te sacaban de un campo de concentración y te trasladaban a otro, le negaban a los familiares después cuando preguntaban, y no les decían que lo habían cambiado, decían así, no está acá nomás, y se acabó. Entonces yo estuve bastante tiempo perdido, pero después encontré a una persona conocida, y esa persona conocida le mandó un papel explicando que yo estaba ya preso en ese lugar. Oye, mira, lo que hubo en el Estadio Chile es una cuestión muy interesante. Ahí se dio una solidaridad que era fabulosa. Cuando había una gran cantidad de gente que nadie lo iba a ver porque estaban desconectados de la familia, venían de otros lugares, de repente habían llegado de Concepción, de distintos lados. Entonces cuando llegaban familiares y les daban, qué sé yo, pues fruta, pan, distintas cosas a los que iban a ver, pero quedaba una gran cantidad,
prisioneros como yo estuve también, que de repente no iba nadie a verte porque no sabían dónde estaban. Bueno, ¿qué ocurría? Tomaban una frazada, unos muchachos, y iban pasando por todos los lugares donde algo había llegado y todos aportaban algo, un pancito, un paquete de galletas, una manzana, una pera, y eso se repartía equitativamente para los que no los iban a ver. ¿Te fijáis? Era una cuestión solidaria, muy sentida, y que esa hermandad a mí me estremecía de verdad. Bueno, después me trasladaron a Chacabuco, al norte. Y voy a llegar hasta ahí nomás porque parece que vamos avanzando lento. Tú me estabas preguntando por el negacionismo. ¿Qué opinión tenía? Claro. Mira, yo creo lo siguiente. La principal responsabilidad de este tipo de cosas es, nos guste o no nos guste, de la concertación. Cuéntanos un poco por qué sería, digamos, la concertación responsable. Entiendo que en parte porque no se hicieron los ejercicios correctos de memoria como para hoy día no tener que estar viendo nuevamente grupos de este tipo ensalzándose en las calles y llamando a hacer golpes de Estado. Mira, lo que hizo la concertación fue un pacto. Lo hicieron en España con el general Cheire, con el Errázuriz, un hombre muy importante que tenía la dictadura. ¿Te acordáis? El nombre no me acuerdo, pero el Errázuriz, un hombre más o menos alto, que era el que siempre tenían para la diplomacia europea. Yeah. Y ahí estaba Lagos, estaba Briones, y no me acuerdo cuál es otro, por la Democracia Cristiana también otro. Y tú sabes que hicieron un pacto de 50 años. ¿Ya? Entonces, para no tocar ni hablar de los campos de concentración, de las torturas, y como que aquí todo lo que se había hecho durante 17 años era normal y legal. Y eso pasó a que la gente y una gran cantidad de jóvenes pasara a ser como algo absolutamente normal. ¿Me entiendes? Bueno, claro. Hubieron campos de concentración, hubieron tortura, hubieron muerte, bueno, pero por algo sería. Y ese algo sería quedó con la idea de que nosotros, que era lo que decía la dictadura, que nosotros éramos antipatriotas y éramos responsables del golpe de Estado. ¿Ya? Y nunca explicó la concertación que el golpe de Estado, como te expliqué, empezaron matando al general Snyder. Antes de asumir Allende. Claro, después mataron al general Prat. ¿Ya? Porque yo estoy hablando de ellos, porque no eran gente de la Unidad Popular, era gente de ellos mismos. Entonces, vuelvo a decir, nunca se hizo claridad y decir, estos fueron los hechos que ocurrieron en Chile, esto fue lo que ocurrió. ¿Y qué es lo que siguió haciendo la concertación? Muy simple, administrando las leyes y vendiendo las riquezas de Chile. Lo que no vendió la dictadura lo vendió la concertación. Y cuando me hablan de patriotas o algo así, todo lo que tenga que ver con eso, yo creo, es mi apreciación y puedo estar equivocado, las riquezas que tiene Chile, estamos hablando del cobre, de todo lo que tenga que ver con el hierro, con este caso con el litio, y con todas las riquezas que tiene una sociedad, en el mar, en la minería, en todo eso, eso es de todos los chilenos.
Y mira qué contradicción. Justamente, esos que eran de todos los chilenos, no le consultaron a nadie y se la vendieron al mejor postor. Y Así las es. riquezas de Chile se las entregaron a empresas extranjeras. Lo hizo también la Concertación, ¿me entiendes? Y eso sí que creo que es antipatriota, porque un patriota defiende los intereses de su país, de su patria, las riquezas de su patria, para todo, porque es de todo. Aquí las riquezas que ya no hay, ya no, pero si quedaran algunas, aquí son de todo. Aquí están los dueños de las grandes empresas, como los pobladores, no sé, de Santiago, de cualquier lugar. Todos son patriotas, son chilenos, dueños de esa riqueza. Y ellos tendrían que decidir si las venden al mejor postor o las trabajamos a medias con algunas empresas que tengan tecnología para sacar provecho o beneficio y no tener una sociedad en la miseria, un país dependiente. Hay mucho que conversar sobre eso. Pedro. Y por lo tanto, perdona, volviendo, cuando tú me dices, ¿qué me parece esto de que llamen a golpe de Estado? Oye, le dieron golpe de Estado a Balmaceda, que ni siquiera era de izquierda. Claro, al presidente Balmaceda le dieron golpe de Estado. Y lo único que quería Balmaceda en ese tiempo es sacarle un impuesto un poco más alto al salitre para mejorar la salud y la educación. Entonces, hoy día me llama, o sea, ni siquiera me llama la atención que llamen a golpe de Estado. Porque es lo que ha hecho la derecha siempre, pues, bueno. Siempre lo ha hecho. De hecho, siempre han No estado primera del vez. lado de... Cuando hay un problema buscan a los militares, Claro. y lamentablemente los militares son los que quedan con el desprestigio para defenderle los intereses a ellos. Bueno, y hemos tenido varias masacres en Chile durante sobre todo el siglo XX en torno a lo mismo. Por supuesto. Y todo, fíjate, la matanza de la Escuela Santa María. Mira qué brutalidad. ¿Cuántos chilenos murieron en la guerra del salitre? Yo llamo la guerra del salitre y no del Pacífico, Sí. porque lo que se peleó ahí fue por el salitre. Más que nada. ¿Quién se quedaba con el salitre? Y se quedó Chile con ayuda de Inglaterra. Y después que muere una gran cantidad de chilenos en esa guerra, hermanos peruanos también y bolivianos, lamentablemente, ¿ya? Y vienen y le entregan a los ingleses para que se queden con el salitre. Y el ejército de Chile, cuando hace la matanza de la Escuela Santa María, fue por orden del presidente de la República, por supuesto, pero mata a esos chilenos, a esos patriotas, para defenderle las riquezas a Inglaterra. Mira qué brutal. Mira qué brutalidad. Así es. Bueno, Pedro Montt tiene manchadas las manos de sangre en la historia, y también el general Renard, que después trataron de ajusticiarlo y sobrevivió. Se sabe la historia de Ramón. Pero Pedro, quisiera agradecerte por tus palabras, por tu experiencia. Ya estamos en el tiempo. Sin embargo, no puedo dejar de pedirte que le des un consejo a las personas, más que un consejo, quizá un mensaje a las personas que nos escuchan o que nos van a escuchar después en la retransmisión por las redes sociales sobre este tema, en la política, el golpe, la memoria. Antes que me lo pidieras tú, estaba pensando en esto. Bueno, el hecho de que estén pidiendo dar golpe de Estado, esa gente, ¿sabes por qué lo hace? Cuéntame. Por el respaldo que tuvo por el rechazo. Es responsable la gente que votó rechazo darle todas las atribuciones y respaldo justamente a los que venden las riquezas en Chile, a los que quieren dar golpe de Estado por cualquier cosa, ¿ya? Cuando en verdad aquí lo que tenemos que construir, nadie está peleando, yo ni siquiera estoy metido ni pelear ni por la izquierda ni por la derecha, me importa un carajo. Fíjate que los diputados y senadores, las mierdas, se han dedicado a discutir, a pelear por pelotudeces y no construyen leyes para mejorar la sociedad en la que vivimos.
Eso es lo que tienen que hacer, crear leyes para beneficiar a la gente. Por lo tanto, la gente, cuando tenga que votar, por favor, no sean... Mira, si viven en la miseria y son explotados, es porque ellos tienen la culpa. Tú no puedes seguir aplaudiendo y votando por tus verdugos. Ese es el problema. El respaldo que siente la derecha hoy día, y no tan solo la derecha, gente de la Concertación también, y eso no se lo perdono, para que votaran rechazo. ¿Me entiendes? En la primera esta, de la nueva Constitución. Claro. ¿Ya? Entonces, ellos son responsables de que las fuerzas más reaccionarias de este país quieran en cualquier minuto dar golpe de Estado, y hoy día se sienten con un poder que espero que la gente reaccione, ¿ya? Para cuando vengan próximas elecciones. Así porque es. aquí al final, viejo, de esta constitución que se está haciendo, va a salir cualquier cosa, menos va a beneficiar a la gente, ni siquiera de las capas medias, ni siquiera eso. Entonces, perdona que me estiren esto y decirle a la gente que luchó en octubre, eso es lo que no quería que se me olvidara. Jóvenes, yo estuve con ustedes varias veces, me invitaron a cantar. Yo no soy buen cantor, tú sabes, pero me gusta participar con ellos. Y les dije muchas veces, estas luchas, muchachos, son largas, son difíciles. Nosotros nos costó 17 años poder volver a la democracia. Por lo tanto, lo que ustedes están haciendo es una pequeña batalla, y no piensen que en esta pequeña batalla van a resolver todo. Van a tener que seguir varios años luchando y construyendo paso a paso una sociedad más justa, más justa. Nadie está pidiendo expropiar nada, nadie está pidiendo sociedad socialista, ni mucho menos, pero que haya justicia, donde podamos, por ejemplo, que los bancos y las casas comerciales no le sigan cobrando intereses brutales a la gente pobre y dejándola en la miseria más increíble. Perdona que me alargue, amigo. No hay problema. Muchas gracias, Pedro, por toda tu experiencia, por contarnos, por querer acompañar este espacio, y por supuesto también por tus mensajes y la historia que nos das. Y por supuesto sabemos que tenemos invitados para un futuro para poder hacer un documento y poder también transmitir parte de esta historia en video a la gente. Así que, y nos quedó pendiente una canción. Para una próxima oportunidad podríamos ahí hacer un temita. Sí, claro, mira, hay muchas cosas. Yo no sé si para bien o para mal, pero me considero un privilegiado. Antes no lo entendía así, pero ahora, porque primero todavía estoy vivo, van quedando muy pocos viejos que estuvieron en los campos de concentración. Pero además, me considero privilegiado porque conocí Tejas Verdes, conocí el Estadio de Chile y Chacabuco, los campos de concentración, que no estuve de paso, sino que estuve un tiempo. Y eso tiene uno un cúmulo de experiencias, conocimientos y hechos que ocurrieron en esos lugares que sería largo comentarlo. Hubo gente que se ahorcó allá en Chacabuco, el abuelo Vegas, por ejemplo. Bueno, pero no me hagáis meterme más en esto, pero te digo, y uno se muere luego, los viejos aquí con 80 años se mueren, y por lo tanto todo lo que yo pueda decir a la gente joven, para que comprendan, las sociedades no se construyen de la noche a la mañana, y si hay que buscar caminos para luchar y crear una sociedad más justa, eso es un largo caminar. Mira, en ese sentido la gente tiene que entender que las cosas no se hacen de la noche a la mañana y en 5 minutos. Va a costar mucho, no es fácil, porque todas las leyes de este país no nos benefician a ninguno de nosotros.
Así es. Bueno, Pedro, muchas gracias. Te despedimos entonces y por supuesto esperamos poder contar contigo en otra oportunidad. Que estés muy bien. Muchas gracias. Listo, amigo, gracias. Gracias. Bueno, vamos a despedirnos de Pedro, agradeciéndole por supuesto, y vamos a ir a esta canción. Esta canción es la canción final de la cantata de los detenidos desaparecidos. En esta canción se habla de esperanza, se habla también de la lucha, de la unión, y esperamos la disfruten. Este tema dice más o menos así. Son los detenidos desaparecidos. Espuma derramada en todos los caminos de la tierra. Los árboles claman al cielo con dolor. Aquí nos han dejado destrozados, dados por muertos, asesinados. Pero nosotros descubrimos sus cuerpos en el fondo del lecho donde habitamos, para que no haya olvido. Desde el desierto árido, que dio al sol su última gota en lágrimas, hasta la selva oscurecida por la lluvia, desde el valle generoso a la montaña fría, para que no haya olvido. Hoy nuestras voces siguen vibrando su pregón del eterno buscar. El viento nos acompaña para hacer más calma esta soledad, pues el desaliento tiende sus sombras, vestido de impunidad. Para que no haya olvido. Tantas voces claman a la historia, gritan nombres sin resignación. ¿Dónde está nacido nuestro lema? En respuesta a negación. El Huemul va con su herida abierta. Hoy el tiempo no quiere juzgar. Queda impune el águila en su vuelo. Buscaremos solos la verdad. Como semillas de unidad. Desde su lecho nuestros muertos se levantan para hacer crecer el sol. Junto a los vivos compañeros ellos marchan. Ya la primavera, que el jardín se vuelva a florecer, que el buscar termine ya su ruta, que lo justo se venga a imponer como semillas de unidad. Desde su lecho nuestros muertos se levantan para hacer crecer el sol. Compañeros ellos marchan como semillas de unidad. Desde su lecho nuestros muertos se levantan para hacer crecer el sol. Junto a los vivos compañeros ellos marchan. En Radio Origen está sintonizando Relato de Origen.
Volvemos entonces con este cuarto episodio de Relato de Origen. Hoy hemos hablado sobre la dictadura, el golpe de Estado y el campo. Cómo fue esta relación de muerte y esta relación de opresión con el movimiento campesino y con gente que fue lamentablemente desaparecida y a veces fusilada también en estos lugares. Conocida la trágica historia de los detenidos de Isla de Maipo, que fueron encontrados en Lonquén, ocultos en unos hornos de cal abandonados, que será un capítulo especial, el último capítulo de esta serie. Pero también tenemos la historia que contábamos hoy de algunos de esas personas que estuvieron detenidos también en la tenencia de Isla de Maipo y que fueron fusilados en el puente de San Antonio de Naltagua, en el río Maipo justamente también. Vamos a revisar algunos comentarios que nos han llegado en redes sociales, porque por supuesto puede opinar cualquier persona. Vamos a mostrar un comentario. Dice Miguel Eduardo Meneses González. Dice: saludos a Pedro. Mi viejo también estuvo en Tejas Verdes para el golpe, dice. Abrazos y mis respetos a todos los presos políticos desde el monte, dice. Saludo y dice: nada ni nadie está olvidado. Muchas gracias, Miguel Meneses. Sí, de hecho, mucha gente fue detenida y estuvieron en esos campos de concentración. Pasaron miles de personas y lamentablemente muchísimos de ellos nunca regresaron, fueron asesinados. Se quiso hacer montajes para justificar esas muertes, como así también se quiso justificar la muerte de personas a través de esta crisis política que nos comentaba Pedro, que en el fondo fue, y ya está desclasificado esta documentación, o sea, es un punto oficial, no es algo que sea una ideologización conspiranoica, sino que fue concreto, real. Todo un entramado desde la CIA, junto con personas civiles y también militares de Chile, donde hubo dinero de promedio y hubo un apoyo logístico y también incluso un apoyo en personal. Se enviaron incluso agentes encubiertos al país para poder desestabilizar el gobierno de Allende. Dice César Caro: no al actual negacionismo. Por supuesto, Pedro también nos comentaba sobre negacionismo, sobre cómo se le dieron espacio a las personas a través de este pacto de silencio que lamentablemente ocurrió en la Concertación y que hasta el día de hoy ha regido, donde no se hizo con la suficiente fuerza la condena al golpe de Estado ni tampoco a la dictadura militar. Nos llegan más comentarios. Angelito Ramos Lorca dice: ya, conocemos a Angélica, un saludo para Angélica, gracias por estar escuchando cada uno de los capítulos, por supuesto. Dice: gracias por este momento de memoria. Bueno, Angélica sabemos que conoce a Pedro, son amigos de muchos años, participaron en el mismo grupo. Y por supuesto, Angélica, siempre es un momento para la memoria, sobre todo ahora que estamos cercanos a esta fecha de los 50 años desde que comenzó este quiebre brutal a la democracia y a la vida de las personas en el país. Creo que siempre, nos dice, siempre. Creo que es el momento de despedirnos. Nos hemos pasado un poco del horario, pero valía la pena puesto que tuvimos un invitado muy sabio con mucho que contar, mucho que decir, y esperamos ustedes hayan escuchado. Quería recordarles que este programa se emite en vivo a través de las redes sociales de Radio Origen. En la fanpage de Facebook es Radio Origen. También en el perfil de Radio Origen, que es Origen Isla de Maipo. También en la página de internet que transmite en vivo el programa radial, porque esto se emite en FM, es radioorigenfm.cl. También la puede sintonizar si usted es parte de la isla de Maipo, la islita, incluso en algunas partes de Talagante también se ve, en Lonquén, por ejemplo, se puede escuchar el FM en la 106.9. Y finalmente también en YouTube, en el canal de Radio Origen FM. Nos despedimos entonces, agradecemos su
su compañía y esperamos pueda difundir este mensaje, se pueda esparcir la idea de que primero siempre hay que condenar la muerte, siempre hay que condenar el golpe de Estado, no porque uno tenga una postura política determinada, sino porque la muerte como una herramienta de política es siempre nefasto, siempre es malo para la sociedad, nunca va a ser una solución a los problemas políticos. Y segundo, hacer memoria y no negar las horrorosas escenas que hemos tenido que vivir en este país durante tanto tiempo. Y por supuesto mirar al futuro, porque un pueblo sin memoria, como dice nuestro lema, es un pueblo sin futuro. Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado a las 7 de la tarde más o menos, a través de todas estas redes sociales y en la Radio Origen de Isla de Maipo. Muchas gracias, que estén bien. Gracias. Gracias por ser parte de Relato de Origen, conducido por Ricardo Fernández. Nos encontramos en un próximo relato por La Origen, la radio comunitaria de Isla de Maipo.